Se desaceleran el incremento de los precios, pero se mantiene el episodio hiperinflacionario en el país, así lo advierten distintos economistas. Nos encontramos con un analista en la materia, con el economista Manuel Sutherland, quien además es director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación y gracias por dar la oportunidad para estar acá. Pues quisiéramos su evaluación de esto que está experimentando, en principio, el consumidor y el empresario venezolano, es decir, de este ritmo tan acelerado de los precios que experimentamos, por ejemplo, en 2018, con tasas mensuales de inflación superiores a 100%, unas tasas mensuales de 100 dígitos. Ahora hemos visto cómo se desacelera de manera progresiva. Compartimos datos de la medición de la Asamblea Nacional. El Banco Central de Venezuela no ha publicado nuevos datos desde el mes de mayo cuando publicó todas estas cifras, pero quisiéramos su explicación de lo que está ocurriendo. Sí, bueno, Venezuela desde aproximadamente un año y medio tiene hiperinflación. Hiperinflación es básicamente un 50% de incremento intermensual en los precios de una canasta dada, ¿no? Más del 50% intermensual da una inflación de cientos de miles por ciento, porque no se suma 50% de manera aritmética, sino de manera geométrica. Entonces es como el interés compuesto a diferencia del interés simple. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que el gobierno aumente los salarios, el salario nominal, la inflación es tan alta que traga todo el poder adquisitivo e impide que las personas puedan comprar lo que compraban antes. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? A partir de enero-febrero tuvimos una tendencia a la baja de la inflación. En diciembre y en enero hasta febrero llegamos a tener tasas de 250% mensual o intermensual de acuerdo a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Finanzas, pero a partir de abril, marzo, eso fue disminuyendo y ahora tenemos una tasa mucho más baja. ¿Qué está pasando? Mira, el Banco Central a partir de agosto de 2018, cuando se hizo la reconversión, la última reconversión, y el gobierno nacional dijeron que iban a tener un poco de disciplina fiscal y por lo menos iban a disminuir el ritmo de la emisión. Eso no fue así, ellos siguieron aumentando la emisión y la hiperinflación galopó noviembre, diciembre del año pasado y enero, febrero. Pero a partir de enero, febrero de este año empezaron a tomar algunos correctivos. Lo primero es que disminuyeron el ritmo de la emisión monetaria. El Banco Central llegó a emitir 12-13% de la base monetaria completa en una semana. Ahora eso disminuyó a 1-2%. Lo segundo, un encaje legal muy fuerte. El encaje legal es de 100% para los nuevos depósitos y 60% para los anteriores. Entonces eso hace que la banca privada no tenga con qué prestar y no pueda crear dinero y hay una disminución en la demanda del dólar, por ejemplo. Ahora, algunos analistas destacan que esta restricción en el otorgamiento de crédito que tienen los bancos por este aumento en el encaje legal, que para quienes se conectan con nosotros a esta hora les resulta complicado, el encaje legal es muy técnico. Adelante. Sí, es muy sencillo. El encaje legal es simplemente una cantidad de dinero en porcentaje que tienes que tener depositado en las cuentas del Banco Central. Es decir, si usted tiene el banco fulano de tal, el banco fulano de tal tiene que poner, digamos, si el encaje legal es 50%, la mitad de todos sus depósitos dentro del Banco Central. El Banco Central los retiene y ya está. Ahora, lo que comentaba es que algunos analistas advierten que es el hecho de que la hiperinflación se desacelere como consecuencia del aumento en el encaje legal, de la menor capacidad para otorgar créditos, está resintiendo aún más el aparato productivo. Es decir, las empresas tienen menos posibilidades de obtener créditos para hacer inversiones, incluso para atender compromisos laborales. El ciudadano común, el consumidor, tiene menos posibilidades de recurrir a un crédito para poder comprar lo que necesita o hacer una inversión también. Entonces, ¿cómo ve este elemento en el desempeño final de la economía este año? El encaje legal es una medida monetarista clásica, es un intento de contraer la demanda de saldos monetarios de una manera tosca, un poco brusca, y no recuerdo haber visto un encaje legal de 100 más 60. Es realmente demasiado fuerte para la economía. ¿Qué es lo que hace eso? Como tú bien lo dices, restringe la capacidad de crédito de la banca privada y pública. Hay menos créditos para que los empresarios puedan comprar materia prima, insumos, para contratar obreros, para, digamos, producir, y para las personas naturales, como nosotros,
tenemos menos créditos en nuestras tarjetas de crédito. Mucha gente tiene tarjetas de crédito que son equivalentes a 3.000 bolívares y ese crédito no puede aumentar porque el encaje legal es demasiado fuerte y no hay posibilidad de ampliar eso. El gobierno hace eso sobre todo para retener el precio del dólar paralelo y tratar de mantenerlo entre 7.000, 8.000 bolívares más o menos para tratar de amarrar la inflación. ¿Podríamos estar viendo una mayor contracción económica este año como consecuencia de esta medida? O sea, una inflación a un ritmo menos acelerado, sí, pero una mayor contracción. No creo que haya una mayor contracción. Yo creo que a falta de las últimas cifras oficiales, el primer trimestre del año 2019 ha sido el peor trimestre en la historia económica del país y me atrevería a decir que en la historia de América. Hubo una contracción muy severa por la continuidad de la crisis, la inestabilidad política y el asunto de los apagones. Eso hizo que muchas empresas cerraran por muchos días y haya sido un mes realmente nefasto. El segundo trimestre creo que, o a más tardar el tercer trimestre va a haber crecimiento, un crecimiento intertrimestral. ¿Qué quiere decir eso? El servicio eléctrico se ha recuperado un poco, más o menos, sobre todo en las partes empresariales más importantes y ha habido una liberación y ha habido una permisividad mayor del gobierno para la importación, la distribución de alimentos, la posibilidad de pagar en divisas y eso, todas esas medidas de apertura. Se han flexibilizado los controles. Correcto. Todas esas medidas de apertura deberían aumentar la producción o la economía de alguna forma. Vamos a revisar estos datos que también esta misma semana presentaba la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en cuanto al desempeño de la actividad económica. Si nuestro equipo de producción nos apoya, por ejemplo, daban cuenta de este decrecimiento de 39,9% en el primer trimestre de este año en cuanto a la actividad económica de Venezuela y también hablaban de una contracción acumulada entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de este año de 64,4%. Vamos a reiterar, son datos de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Finanzas en cuanto al índice al desempeño de la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional está proyectando para este año una contracción de 25% adicional a la contracción que ya ha venido registrando la economía desde 2014. ¿Esto cómo se va a reflejar, por ejemplo, en la oferta, en el empleo? ¿Qué puede esperar el ciudadano común que hace vida aquí en Venezuela? Bueno, primero que lo que habíamos dicho al inicio, el primer trimestre de 2019 fue el peor de la historia. En cuanto a crecimiento económico, nunca se ha visto una caída tan brusca, ¿no? Lo segundo es que reitero mi un poquito temeraria perspectiva que va a haber crecimiento porque además se cayó mucho. ¿Crecimiento o una...? Intertrimestral, no anual. O sea, la caída del primer trimestre es demasiado fuerte y por más que se medio crezca comparado un trimestre con otro no va a paliar la caída del primer trimestre, pero de manera intertrimestral debería haber un crecimiento económico aunque sea pequeño. ¿Hacia finales de este año? Yo creo que puede ser en tercer trimestre incluso, o el segundo, porque el primer trimestre fue demasiado malo. Entonces, nada más con las personas prender una máquina ya prácticamente aseguran un crecimiento un poco mayor del trimestre. Igual, el resultado anual va a ser negativo, por más que se pueda un poco crecer en Ahora, las empresas de distintos sectores o organismos gremiales, empresariales, distintos sectores están reportando cierres de empresas, el comercio es uno de estos, la industria también, con industria ha venido reportando esto. ¿Y esto cómo se refleja en este resultado final? Mira, Venezuela tiene la peor crisis en la historia de América. Nunca en América ha habido una caída del PIB tan fuerte ni una destrucción económica tan severa. Como lo dice la gráfica, yo no sé si sea 64,4, pero para mí hay un decrecimiento de por lo menos 58%. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la mitad de la riqueza acumulada en más o menos 100 años del proceso nacional de acumulación de capital ha sido destruida, y ha sido destruida en apenas 5 años. Eso no se ha visto en guerras, y es un resultado básicamente aniquilador de toda la economía. Te voy a poner un ejemplo. La Alemania nazi, cuando destruyó Polonia, del 39 al 43, el PIB cayó en 44%. En Hungría, en la Segunda Guerra Mundial, el PIB cayó en 48% y hubo hiperinflación. Nosotros estamos hablando de una caída del 58-60%. Es una devastación económica sin precedentes en la historia. Esa devastación económica, para mí, puede tener un freno en este segundo trimestre o tercer trimestre por la apertura. Puedes comprar divisas, aunque sea euros, por ahora en bancos, en taquillas bancarias. Puedes ir
a comprar, no sé, un repuesto de un auto con pesos colombianos, con dólares, y el gobierno está haciendo aperturas, permiten libre importación, y no sé si te has dado cuenta que hasta las peluquerías venden Nutella. Entonces hay como una... Hay una mayor presencia de productos importados. Exactamente, porque hay una liberación. Antes Ahora, se requerían mucho más permisos y muchas más formalidades. Ahora, ¿cómo está la capacidad de compra? ¿Cómo proyecta la capacidad de compra del trabajador, considerando este menor ritmo de crecimiento de la inflación, pero también considerando que el salario mínimo, por ejemplo, no llega a $10, Claro. tomando en cuenta la tasa oficial, la tasa promedio del Banco Central y con el cesta ticket de Venezuela, claro. ¿no? Por ejemplo, un pensionado recibe un ingreso mensual de $6, ¿no? Haciendo el cambio. Entonces, ¿cómo está el poder de compra tomando estos? El poder de compra, ¿Cómo se proyecta? evidentemente, ha sido devastado. Los cálculos que nosotros tenemos es que se ha perdido cerca del 98% del poder de compra que se tenía en el 2013. O sea, de 2013 a 2019 se ha perdido el 98% del poder de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú en el 2013 tenías para comprar con tu salario 100 kilos de harina de trigo, ahora nada más puedes comprar 2. Entonces, esa disminución del salario real está siendo ya un problema grave. Y hay, digamos, muchos productos están saliendo y la gente no los puede comprar. Y los productos se están venciendo y hay problemas importantes de inventario. ¿Qué te quiero decir con eso? Que eso ha sido esa demanda faltante, esa demanda que no puede ser solvente, ha sido suplida por las remesas y por otros ingresos que la economía ha ido generando y por una sobrevaluación del bolívar, incluso a la tasa paralela. Por ejemplo, Data Analysis da cuenta de 30% de los hogares venezolanos están recibiendo remesas, y que esto es un porcentaje superior al 12% que, de acuerdo a la medición de esta empresa, lo recibía el año pasado. Exactamente, hay una gran cantidad de personas que están recibiendo remesas y también, hay que decirlo, hay una economía subterránea muy grande. Hay una economía subterránea. ¿Qué es una economía subterránea? Ok, una economía subterránea es una economía filolegal o cuasi legal e ilegal al mismo tiempo, que no tiene registros, no tiene libros, no tiene la formalidad de una empresa normal, privada o pública, pero que subsiste en las catacumbas. Me explico. Puede ser drogas, puede ser contrabando, puede ser minería. Hay muchas cosas que permiten que la economía tenga cierto aceite. Y ese aceite, sin duda alguna, está presionando para que el dólar no suba, porque hay una oferta de divisas a bajo precio, y segundo, eso está de alguna manera permitiendo que vayas a no sé, a un taller mecánico y te puedas comprar una caja de cereales estadounidenses. Bien, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros. Hemos conversado, amigos, con el economista Manuel Sutherland, quien es director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos.